Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo. Bueno, estamos con Gustavo Gallardo, responsable de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica. Muchas gracias, Gustavo, por acceder a una entrevista con Barricada. Gustavo, hace poco estuvo Uribe en Argentina y se generó toda una política de los medios de comunicación de satanizar la movilización de los colombianos residentes en Argentina, y por otro lado los medios en Colombia también tomaron la noticia. ¿Cómo se vivió, cómo lo tomó la marcha, cómo fueron las repercusiones? Bueno, muy buenas tardes primero que todo. Gustoso de estar en este hermoso país, en esta hermosa ciudad. Efectivamente, soy abogado, defensor de prisioneros políticos, soy el presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, soy integrante de la Junta Patriótica Nacional, que es el máximo órgano de dirección de la Marcha Patriótica, el nuevo movimiento social y político que hemos lanzado en Colombia, y en el marco pues ya de la organización como tal, soy el responsable de la Comisión de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, pues tengo que manifestar frente a lo que tú me planteabas, que efectivamente los medios de comunicación en Colombia se han convertido en el motor de la estigmatización a la que somos objeto los y las integrantes de Marcha Patriótica, pero de igual forma el general o el total de los procesos y organizaciones en resistencia en Colombia. Efectivamente, cuando se da la noticia del supuesto artefacto encontrado con la visita de Álvaro Uribe Vélez aquí a Buenos Aires, los medios de comunicación en Colombia hacen todo un despliegue noticioso, bastante malintencionado, en función de plantear que la Marcha Patriótica era, digamos, la organización que estaba detrás de ese supuesto atentado contra Álvaro Uribe Vélez. Nosotros desde la Marcha Patriótica siempre hemos planteado, hemos de manera concreta dicho que el señor Álvaro Uribe Vélez en sus 2 mandatos es responsable del genocidio contra las organizaciones sociales, indígenas, afrocolombianas en nuestro país, que el señor Álvaro Uribe Vélez es uno de los, en los últimos tiempos, de los máximos violadores de derechos humanos en Colombia. Pero de ahí a que nos satanicen como Marcha Patriótica, a plantear que fraguamos desde Colombia, o que se fraguó incluso desde el Cabildo de Marcha Patriótica aquí en Argentina, de colombianos y colombianas y algunos argentinos que se han organizado y han construido Marcha Patriótica aquí en Argentina, que ese proceso legítimo y legalmente constituido intentó fraguar un atentado contra Álvaro Uribe Vélez. Eso es un despropósito completo y no tiene otro objetivo y finalidad que continuar con toda la política de estigmatización, que es una política de estigmatización que en Colombia se da a diario, es decir, es una política constante en Colombia, toda vez que han salido múltiples pronunciamientos de altos funcionarios del Estado, pero también unas amenazas por parte de las fuerzas militares y de grupos paramilitares en Colombia, y eso nosotros pues lo vemos como la continuación de toda una política de estigmatización con nuestra propuesta política, ¿sí? Tengo que decirlo, que es una propuesta política. La Marcha Patriótica es la esperanza del pueblo colombiano, es una forma alternativa de hacer la política en Colombia. El establecimiento está asustado por la forma como ha respondido el pueblo colombiano en la nueva alternativa que es la Marcha Patriótica, pero de igual forma está muy asustado
por todo el apoyo internacional que hemos recibido por parte de los pueblos dignos, libres de América Latina y de otras partes del mundo a nuestra propuesta Marcha Patriótica. Entonces, definitivamente decir que eso que intentaron los medios fraguar es hacer parte de la política de estigmatización como forma también de hacer política y de cesar y de tratar de romper la dinámica de Marcha Patriótica en sus objetivos políticos finales. Uno de los planteos de Marcha Patriótica es la solución política al conflicto social armado. ¿Cómo se expresaría eso? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que entendemos como Marcha Patriótica que el problema, digamos, el problema social colombiano, el problema económico social, ese problema social y económico dio como resultado que en Colombia efectivamente nos encontremos en un conflicto bélico actualmente, pero que ese conflicto bélico tiene unas causas, unos orígenes claramente determinados, y es la desigualdad social, la injusticia social que hoy día en Colombia no ha desaparecido, injusticia social que en Colombia sigue presentándose, incluso hoy por hoy, de manera mucho más aguda, toda vez que esa entrega por parte de los gobiernos colombianos a las multinacionales, al mismo capital nacional, al capital transnacional, la explotación de nuestro suelo, la explotación de nuestros recursos naturales, los desplazamientos y la pelea, la lucha por el territorio y la tierra y el territorio en Colombia, digamos, genera que ese conflicto, esas causas esenciales que generaron ese conflicto se presenten. Entonces nosotros, esa digamos es la visión del por qué existe el conflicto en Colombia, que es un conflicto generado por el Estado y que el Estado, digamos, se ha empeñado en que ese conflicto persista, porque no ha querido atacar las bases del mismo. Lógicamente, de manera digna, una proporción de colombianos pues decidió alzarse en armas y hacer la resistencia armada, así como nosotros y como muchos procesos en Colombia han optado por la resistencia pacífica de sus territorios, pues digamos las insurgencias en Colombia optaron por esa salida bélica, digamos, a esas causas originales del conflicto. Ambas resistencias, digamos, son igualmente legítimas y nosotros, digamos, a partir de ese contexto, entonces nosotros decimos que para solucionar el conflicto en Colombia se necesita atacar de manera directa las causas. ¿Por qué? Porque es que, digamos, por plantear un evento hipotético, desarmar a las FARC, por ejemplo, solicitar a las FARC un desarme, un armisticio de las FARC, eso no es conseguir la paz. Eso es lo que algunos doctrinantes hablan de la pacificación o de la pacificidad, pero no es hablar de paz. Entonces la solución política, la solución al conflicto colombiano debe darse por las vías políticas, es decir, un acuerdo entre las partes en combate, pero también un acuerdo en el cual participe de manera directa la sociedad civil, un acuerdo en el cual se ataquen de manera directa las causas que originaron el conflicto, cuyo es la desigualdad social. Mientras tanto esto no se dé, pues va a ser bastante ilógico, utópico que se dé un conflicto social, incluso porque como ya el mismo Estado se ha dado cuenta, de manera militar no va a poder acabar el conflicto, toda vez que hace 4 años largos ya, nos hablaron del fin del fin de la guerra, pero ya hoy día se han dado cuenta de que efectivamente la guerra en Colombia continúa, y continúa de manera fuerte, de manera agresiva. La contienda bélica hoy día se da de mayor fuerza en todo el territorio colombiano. Entonces, definitivamente la salida es política en un gran acuerdo nacional.